¿Cómo han estado? ¿Cómo han pasado esta semana? ¿Qué tal los calores? Bien, ¿verdad? Buenos. Sí. Bueno, pues vamos a seguir. Gracias, Nats. Vamos a seguir con este estudio del Salmo 103, que creo que nos ha reportado pues mucha bendición, porque es un salmo que nos habla de la misericordia de Dios y un alma bendecida por la misericordia de Dios. Entonces, pues qué mejor recordar de la misericordia de Dios que estamos en esta semana, que hemos recordado primeramente la muerte, y ahora vamos a recordar la resurrección, para recordar que todo esto es producto de la misericordia de Dios para con nosotros. Vamos a orar para que Dios guíe los estudios, ¿no? Señor, te damos muchas gracias por este tiempo y te queremos pedir, Dios, de una manera muy especial, que tú nos guardes para que podamos, Señor, escuchar atentamente, para que tu espíritu pueda moverse en completa libertad ante estas enseñanzas y que tú permitas, Señor, que podamos salir edificados a través de lo que el día de hoy vamos a ver. Gracias, Dios, porque pues tú moriste por nosotros, pero también resucitaste, y porque esta resurrección nos da verdaderamente un sentido a nuestra vida, Señor, y no somos así los más dignos de conmiseración, sino al contrario, los más afortunados, porque tú resucitaste, Señor, y con esa resurrección nos diste la vida eterna. Gracias porque estamos escuchando y estamos estudiando acerca de tu misericordia, la cual se refleja y toma completo sentido y se encarna en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora te queremos pedir también por los que no pudieron venir, que tú permitas que se conecten y que tengan en cuenta este estudio, Señor, que puedan escucharlo. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno. Bien, pues nos quedamos en el versículo anterior, empezamos a hablar acerca de la misericordia de Dios. Y es un versículo que me impresiona mucho, dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Dios utiliza cosas que más o menos puedan estar a nuestro alcance para enseñarnos verdades espirituales. Definitivamente, hablamos la vez pasada acerca de la estratosfera y de una persona que se había saltado en su paracaídas desde la estratosfera y que inclusive logró romper la barrera del sonido, y sin embargo, pues esa altura no se compara aún con el tamaño de la grandeza de la misericordia de Dios. Ahora, vamos a ver este versículo, que es muy importante, que nos sigue hablando, toda esta sección nos sigue hablando de la misericordia de Dios, y dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Primeramente habíamos hablado de esa grandeza de su misericordia, y ahora podemos ver una manera práctica en que Dios aplica esa misericordia en nuestras vidas. Esa manera práctica es el perdón. Fíjense, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Este versículo conlleva dos puntos muy importantes en este perdón. Primero, la distancia, y en segundo, la intencionalidad. Hay que ver qué es lo que dice la Biblia o qué es el concepto de perdón para Dios. Y sí tiene que ver con distancia, con alejamiento. Tiene que ver, no podemos dejar de ver y de pensar en el perdón, dejar de pensar en la obra consumada de nuestro Señor Jesús. Podemos notar, como decía, dos puntos importantes en esta declaración y ver qué es lo que significa el perdón para Dios. Para Dios el perdón significa olvidar, enterrar, borrar
cubrir. Cuando Dios perdona, definitivamente borra y olvida el pecado. Dios jamás va a recordar alguna iniquidad que Él haya ya cubierto. Esto es impresionante y es algo muy distinto a lo que nosotros tenemos naturalmente como concepto del perdón. Nosotros perdonamos, pero muchas veces no queremos soltar completamente el olvido. Y muchas veces lo hacemos porque nos sentimos seguros reteniendo a la persona con la falta de perdón. Muchas veces, no sé, la otra vez platicaba con una persona y me dice, pues que ¿cómo voy a perdonar? Porque si perdono, vuelven a abusar de mí, ¿no? ¿Cuántas veces no has escuchado esto? Y muchas veces la persona, cuando no perdona, es como si retuviera y fuera el carcelero de la persona que no perdona. Yo agarro y encierro a la persona que no perdona y la tengo ahí. Y durante años la tengo en esa cárcel. Pero lo que no sabemos es que tanto el que está en la cárcel como el carcelero están presos. ¿Sí? Si tú quieres ser carcelero de aquellos que no perdonan, ¿sabes que tú vas a estar preso junto con él? Vas a estar preso de la falta de perdón. Este es un punto importante. Sin embargo, qué distinto es cuando vemos el perdón como Dios lo ve. Y vamos a ver 3 versículos que nos hablan de esto. Isaías 43, 25. Fíjate qué hermoso versículo. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Borro tus rebeliones y no me acordaré de tus pecados. Qué gran promesa y bendición, ¿no? Salmo 32:1 lo conocen muy bien ustedes. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Dios quiere cubrir nuestros pecados. El pecado no desaparece, el pecado se entierra o se borra o se cubre, ¿no? Pero qué impresionante es decir, cuando Dios te perdona, cubre tu falta. Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. En lo profundo del mar. ¿Sabes qué característica tiene las grandes profundidades abismales? Nadie puede acceder normalmente ahí porque hay una presión impresionante. Es más, solamente con un submarino muy especial tienes que llegar a esos lugares, ¿no? Y además todo es oscuro, se pierden los colores. O sea, vete a buscar un pecado al fondo del mar, ¿no? O sea, así en ese lugar lo ha puesto Dios. Cuanto está lejos el oriente, el occidente, ha hecho alejar de nosotros nuestras rebeliones. Es interesante la manera como este versículo nos plantea la lejanía. Dios aleja nuestros pecados tan lejos como 2 puntos cardinales distintos. El oriente del occidente, los cuales nunca se tocan. En ocasiones Dios habla en su palabra del oriente como un lugar, como una dirección que nos llevara a su santuario real, ¿no? Como la puerta oriental de Jerusalén, la puerta, Dios, su gloria se va a través del oriente. Podemos decir muchas cosas de eso, pero es impresionante imagínate 2 puntos cardinales, oriente y occidente. Cuanto más nos acercamos a uno, más nos alejamos del otro. Cuanto más nos acercamos, cuanto más vamos viajando al occidente, nos alejamos más del oriente, ¿no? Y viceversa. De la misma manera, conforme tú haces tu vida más íntegra con Dios, te nutres más de Él, meditas más en Él, confiesas tus pecados, tú te vas acercando más a Él, más te vas alejando de las cosas que te separan de Él. Y eso es algo, una realidad muy hermosa. También podemos ver en este versículo la intencionalidad de Dios en el perdón. ¿Por qué? Porque dice, utiliza un verbo aquí, hizo alejar. Él hizo.
Y ya lo hizo, además, es un verbo como algo contundente, ya está hecho, ya está consumado. Él hizo alejar de nosotros. Nosotros, por más que nos arrepintiéramos, nunca pudiéramos por nosotros mismos ser perdonados o hacer que nuestras rebeliones se alejen de nosotros. Necesariamente necesitamos la acción de un redentor. Dios primeramente ideó el perdón para nosotros, lo tenía preparado. Así que podemos tener la certeza, número uno, que Dios quiere perdonarnos. Pero también hay otra cosa, Dios nunca hubiera podido establecer este perdón si no hubiera sido a través del pago de Jesús. Y esto es algo, no solamente Él tuvo la disposición de perdonarnos, sino también lo hizo posible a través de la persona de Cristo, a través de ese sacrificio. Es la forma como podemos hacerlo. Y podemos concluir que este versículo nos dice que hemos sido perdonados porque Dios quiso perdonarnos, y la única forma de habernos perdonado fue por medio de la cruz de Cristo. Así que ahora podemos entender por qué la cruz de Cristo nos habla y reafirma mucho ese punto de la misericordia enorme de Dios para con nosotros, ¿no?, que hablábamos en el versículo anterior. Bien, Dios nos ha mostrado ahora su gran misericordia, nos ha mostrado a través de algo práctico que es el perdón y la redención, pero Dios va más allá, y esto dice el versículo 13: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Sí? Es fabulosa la misericordia de Dios. No solamente se muestra en su grandeza, haciéndonoslo comparar a través de la comparación de los cielos hacia la tierra. No solamente nos lo muestra a través de su perdón, sino también Él no solamente está dispuesto a hacer eso, sino también a establecer una relación íntima con nosotros, como de un padre para con su hijo. En la actualidad, ese concepto de Dios Padre para con nosotros nos es muy familiar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el privilegio de conocer el Nuevo Testamento, y a través del Nuevo Testamento Jesús habló de Dios como Padre. Nos dijo, cuando ora a Dios como si fuera como tu Padre. Cuando le dio sus promesas a los discípulos, le dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿no? O sea, hablando, voy a mi Padre, que es vuestro Padre, ¿no? Entonces, sin embargo, en el Antiguo Testamento no se tenía muy consciente ese término. Es rara las veces que se menciona, aunque sí se menciona ese término. Y este salmo es uno de ellos, que se menciona la figura de Dios como Padre. En alguna ocasión escuché que la religión islámica se refería al nombre de Dios con 99 diferentes nombres, pero que ninguno de ellos significaba Dios como Padre. Bueno, aquí Dios se ha acercado a nosotros y nos ha dicho que Él quiere ser nuestro Padre. Es hermoso ver esa misericordia de Dios, que no solamente quiere restablecer una relación con nosotros, sino además quiere restablecer una relación en mucho mejores condiciones que jamás hubiéramos nosotros pensado. No solamente hacernos sus criaturas, que lo alabemos, no solamente hacernos sus siervos, que es un privilegio ser siervos de Él, sino ser hechos hijos. ¿Sabes? Los hijos naturales son hermosos, se quieren mucho, pero hay un acto de amor que sobrepasa ese amor, que es el amor hacia un hijo adoptado. Y el amor hacia un hijo adoptado, porque de alguna manera es ese acto voluntario de acoger en tu casa a alguien que no tenía un futuro, que no tenía una esperanza, y que aún con todos sus defectos y situaciones lo vas a acoger, ¿no? Eso es lo que precisamente Dios ha hecho con nosotros como sus hijos adoptados. Y vamos a ver unos versículos en el Antiguo Testamento que nos habla de esta relación de Dios como Padre.
Dice Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. En este versículo, aunque no dice Dios es papá, o Dios es padre, mejor dicho, aquí se está diciendo, aunque mis padres terrenales me abandonen, tengo un Padre mucho más amoroso que me va a socorrer. Salmo 68:5 habla de Dios como Padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada, Padre de huérfanos. Para Dios, en Dios no hay ningún huérfano, porque Él se ofrece a darle esa paternidad. Isaías 64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Qué impresionante saber que el Dios que nos formó tiene la intención de, a través de ese acto creativo, ser nuestro Padre, el que nos engendró. Ahora, ¿cuál es la actitud de un padre para con su hijo? Bueno, dice el versículo, el mismo versículo 13, se compadece Jehová de los que le temen, de los que le temen. ¿Qué es lo que le debemos a Dios? Temor, en reverencia y en amor, como a un padre. Desgraciadamente ahora los medios informativos, la psicología educativa ha llevado a que los jóvenes sean irreverentes con sus padres muchas veces. Pero el hecho de que ellos respeten a sus padres no es una forma de amar menos, sino es parte del amor y es parte de lo que Dios quiere enseñarnos en nuestra relación con Él. Y un aspecto, ¿qué es lo que Dios promete como Padre? Mantenernos, cuidarnos y disciplinarnos también. Dice Hebreos 12:7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? O sea, no te aflijas por la disciplina o por las pruebas que Dios trae a tu vida, porque entonces quiere decir que te está tratando como hijo. Cuando tú pecas, un signo de que tienes esta relación con Dios es que cuando tú pecas, Dios no te deja tranquilo. Tu conciencia está ahí, o sea, el Espíritu Santo te está redarguyendo. Si tú pecaras y quedaras muy tranquilo, entonces, pues pregúntate si realmente Dios es tu Padre, ¿no? Porque Dios no deja a sus hijos tranquilos cuando quiere mostrarles algo, y esto te lo garantizo. Hebreos 12:9 dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Naturalmente teníamos un temor a nuestros padres y de no pasar ciertos lineamientos porque sabíamos que iba a haber una consecuencia. Si teníamos temor a nuestros padres, ¿por qué no tememos a Dios con ese temor? Bien, continuamos y terminamos con versículos 14 al 16. Me gusta mucho esta parte porque al final no creo que no lo vamos a alcanzar a ver hoy, pero nos habla de nuevo de la grandeza de la misericordia. Sin embargo, una parte de la misericordia de Dios, como también hablando de ese padre con los hijos, se compadece el padre de los hijos con respecto a los hijos, porque de alguna manera se hace caso a lo que dicen estos versículos. ¿Qué dice del 14 al 16? Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá jamás. Voy a dar solamente una parte de esto para no tardarnos mucho. Algo muy importante como padres terrenales es tener empatía. Tener empatía nos habla de varias cosas y una de ellas es considerar con la persona
con la que tratas, conocer su condición. ¿Sabes qué es impresionante? Dios no está ajeno a nuestra condición, no está ajeno a nuestras limitaciones, no está ajeno a nuestras debilidades. Es impresionante. Ajá. Un ejercicio excelente de un buen padre terrenal para con sus hijos es saber su condición y acordarse de sus años mozos, ¿no? A ver cómo era yo cuando tenía la edad de mi hijo o de mi hija, ¿no? Y qué hacía yo, cómo hubiera reaccionado muchas veces. Y no lo digo esto para justificarlos, porque la idea no es justificar nunca un mal comportamiento, sino con la idea de poder mejorar el trato y tener un trato más empático. A ver, sin embargo, y eso es lo que Dios tiene con nosotros. Se acuerda de que somos polvo. No por eso nos deja de exigir, no por eso nos deja de enfrentar. Sin embargo, nos exige y nos enfrenta con ese trato de amor, acordándose de nuestra condición de polvo. Así como el trato entre hijos y padres mejora cuando tú eres empático en ese sentido, así también es un aliento recordar que Dios se acuerda de que somos polvo. ¿Sabes? Esto mismo lo describe acerca de la persona de Jesús en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 15, porque dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Jesús, porque acuérdense que en el libro de Hebreos, la figura de Jesús es el del sumo sacerdote. Y habla de Jesús diciendo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en toda según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que Dios se acuerda, gracias a Dios, que Dios se acuerda de que somos polvo. Pero ¿sabes también? Tú y yo debemos acordarnos de que también somos polvo para no ensoberbecernos. Decía uno de los comentarios que estaba escuchando que a veces como el polvo nos arremolinamos y dejamos y esparcimos el polvo por todas partes. A veces el levantamiento y la rebelión del hombre puede ser como ese viento, ese polvo que se levanta, y que en un momento ves un remolino lleno de polvo, pero sabes que tarde o temprano se termina sentando y el polvo vuelve a su lugar. Así que, si Dios no se olvida de nuestra condición, nos conviene no olvidarnos de ella tampoco. Y bien, el próximo domingo vamos a hablar de esa comparación entre lo que somos nosotros y el tamaño de la misericordia de Dios.